La inesperada muerte de Jimena cambió por completo la vida de Manuel. Manuel, alguna vez alegre y enérgico, ahora deambulaba como un fantasma. Cada paso era pesado, cada sonrisa forzada. La pérdida de Jimena había dejado un profundo vacío en su interior y era casi imposible llenarlo. Manuel no podía volver atrás y olvidar los momentos que pasó con Jimena y los momentos en que ella lo arrastró a este suicidio. Hannah intentó estar con Manuel en estos momentos difíciles. Quería compartir su dolor y apoyarlo. Sin embargo, por mucho que lo intentó, no fue posible llegar al mundo interior de Manuel y consolarlo. Era como si Manuel estuviera perdido en un laberinto dentro de sí mismo y nadie pudiera encontrarlo. El mayor enemigo de Manuel era su propia conciencia. Se culpó a sí mismo por la muerte de Jimena. Quizás había algo que podría haber hecho y perdió la oportunidad. Este pensamiento carcomía a Manuel y luchaba con él día y noche. Estaba cada día más exhausto y este remordimiento literalmente lo estaba devorando. Manuel empezó a sentir un poco de esperanza al sentir el apoyo de su mejor amiga Blanca Palomar en sus momentos difíciles. Blanca estaba decidida a comprender los conflictos internos de Manuel y apoyarlo. Sobre todo, le dio confianza a Manuel haciéndole sentir que estaba con ella. Con la llegada de Blanca, el humor de Manuel empezó a mejorar ligeramente. El tiempo que pasó con ella fue un alivio para Manuel. La energía positiva de Blanca lo distrajo de sus pensamientos oscuros y lo ayudó a renovar sus esperanzas en la vida. Hannah, en cambio, quedó ahora en un segundo plano en la vida de Manuel. Con la llegada de Blanca se dio cuenta de que Manuel era incapaz de brindarle el apoyo que necesitaba. Cuando Pia tuvo que llevar a su bebé a palacio, su vida de repente se volvió más complicada. Porque el funcionamiento y protocolo del palacio no eran compatibles con el cuidado de un bebé. Pero Pia quería que su bebé estuviera con ella, así que no tuvo más remedio que llevárselo con ella. Había elegido a Hannah para que cuidara al bebé cuando Pia no estuviera disponible. Hannah era la amiga de confianza de Pia y alguien a quien podía confiarle el bebé con seguridad. Pero un día, cuando Hannah estuvo inesperadamente ausente, Pia comenzó a buscar desesperadamente una solución. En ese momento, una mano inesperada se acercó, Ricardo, el mayordomo. Ricardo notó la ansiedad de Pia y quiso ayudarla. Se ofreció a cuidar al bebé hasta que Pia se ocupara de sus asuntos. Pia aceptó la oferta de Ricardo, sorprendida y agradecida por este gesto. Las emociones de Salvador se complicaron ya que no fue informado sobre la decisión de María Fernández de irse a trabajar a otra casa. Estaba lleno de una mezcla de ansiedad y decepción. El hecho de que María no le informara de una decisión tan importante le hizo sentir como si indicara una falta de confianza. Salvador sintió que su confianza en María se tambaleaba. Confiar en ella era uno de los pilares de una relación, y el hecho de que María no le informara de una decisión tan importante hizo que Salvador se sintiera excluido. Pensó que María debería haberse comunicado con él antes de compartir tales decisiones. Cruz se sintió decepcionado al ver a Catalina y Pelayo fracasar en el trabajo improvisado. Pero esta decepción también representó una oportunidad para él. Lorenzo quería hacerse cargo de todo el negocio de las mermeladas. Cruz, que desde el principio quería que Catalina fracasara, empezó a considerar la oferta de Lorenzo. Designar a Lorenzo como único director del negocio de mermeladas fue a la vez una posición sólida y una oportunidad para que Cruz lograra los resultados que deseaba. La oferta de Lorenzo encajaba en los planes de Cruz. Pero el único obstáculo en su camino fue la presencia de Alonso. Fue inesperado para Cruz saber que era un firme partidario del conde de Ayala, en un momento en que Cruz quería que el conde de Ayala abandonara el palacio. Margarita, que tenía participación en palacio, quería que el conde de Ayala se quedara en palacio y no saliera nunca. Esta situación puso a prueba los planes de Cruz porque la influencia y el poder de Margarita suponían un obstáculo importante para impedir la salida del conde de Ayala.